Buen inicio de semana. Bienvenidos a una edición más de Hablemos Claro con BLB. Les saluda la abogada Yomaira Bonilla Montalvo. En esta ocasión hablaremos de la violencia contra la mujer, que constituye una gran problemática de salud pública en nuestro país. Asimismo, es una violación a los derechos fundamentales de la mujer. Hoy hablaremos de la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Nos centraremos en el objeto de la ley, o sea, para qué ha sido dada, asimismo a quién protege y sobre todo, y lo más importante, qué hacer ante un caso de violencia familiar. Es bueno saber que esta norma ha sido vigente desde el año 2015. A partir de ello se ha visto una serie de modificaciones e importantes avances en tema de protección y sanción en casos de violencia, asimismo en los integrantes del grupo familiar. La Ley 30364 tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar formas de violencia en el ámbito público-privado contra las mujeres en sus condiciones de tales. Asimismo, también integrantes del grupo familiar y en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, también establece mecanismos, políticas integrales de prevención, atención y protección de víctimas y reparación del daño. Por último, dispone la persecución, la sanción y la reeducación con el fin de garantizar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de los derechos. Y ahora la pregunta es, ¿a quién protege esta ley? Bueno, protege a las mujeres en todo su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor. Y cuando nos referimos a miembros del grupo familiar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a las parejas, exparejas, con hijos en común, independientemente si viven dentro del hogar o no. También a los que son los ascendientes. ¿Qué quiere decir eso? El padre, la madre, abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas. Descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos y bisnietas. Parientes colaterales consanguíneos. Tenemos al hermano, a la hermana, tíos, tías, primos y primas hermanas. Parientes colaterales afines. Tenemos al suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, yerno o nuera. Y otras relaciones por afinidad, a la madrastra, el padrastro, el hijastro, la hijastra. Y asimismo, otras personas que viven dentro del hogar, pero que no tengan ningún vínculo contractual o laboral. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo tenga a mi enamorado y él me lleva a vivir a su casa. Y resulta que mi suegro me comienza a humillar, a decir que yo no sé lavar la ropa, que no sirvo para nada. Entonces eso también se configuraría como una violencia familiar a integrantes del grupo familiar. Pues en este caso mi suegro a su nuera, que en este caso sería yo, en el supuesto hipotético dado. Es muy importante saber que la Ley 30364 recoge algo muy importante, que es la violencia económica o patrimonial, que anteriormente era considerado como una violencia psicológica, pero para ello es importante hablar qué tipos de violencia encontramos dentro de la Ley 30364. Tenemos la violencia física, la psicológica, la sexual y la económica o patrimonial. Cuando hablamos de violencia física, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues es la acción causada tanto a la integridad corporal o también a la salud. Por ejemplo, puñetes, bofetadas, empujones. Por ejemplo, María tiene su enamorado y su enamorado, por el tema de celos, le pide el celular a María. Le dice, dame el celular. Ella no le quiere dar el celular, entonces ¿qué hace él? Agarra y le empuja. Entonces, en ese caso nos estamos encontrando ante una violencia física, el cual no debemos permitir. Asimismo, es importante indicar de que en lo que es violencia física también se ha incluido lo que es el maltrato, negligencia, descuido, privación de necesidades básicas. Asimismo, tenemos la violencia psicológica. En lo que es la violencia psicológica, entendemos por la acción y omisión tendiente a controlar, aislar, humillar, avergonzar, estigmatizar, estereotipar contra su voluntad sin importar el tiempo que requiera su recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que Luis tiene su enamorada Julia
y Luis comienza a gritarla, a decirle que está gorda, que está fea. Entonces esto va a hacer de que Julia se sienta mal, baje su autoestima. Entonces estaríamos en un claro ejemplo de violencia psicológica. Violencia sexual. ¿Qué entendemos por violencia sexual? Pues es el que se da sin consentimiento y bajo la coacción. Incluye actos de penetración, contacto físico, que vulnera el derecho a decidir acerca de la vida sexual y reproductiva. Asimismo, también la exposición de material pornográfico. ¿Qué ejemplos encontramos dentro de la violencia sexual? Acoso sexual en espacios públicos, exposición del cuerpo sin consentimiento. Supongamos que Pedro y Rosa son enamorados, ellos se graban en su intimidad, luego Pedro comienza a divulgar el video que tienen con Rosa sin su consentimiento. Entonces ahí estaríamos también un ejemplo de violencia sexual. Violencia económica o patrimonial. ¿A qué nos referimos? Es el menoscabo de los recursos económicos patrimoniales a través de la perturbación o posesión o el menoscabo de los recursos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que Idelcita tiene su enamorado Joaquín, pero Joaquín, él trabaja en una empresa, gana muy bien, Idelcita prácticamente depende económicamente de Joaquín. Entonces ella quiere dinero para que pueda preparar los alimentos para sus hijos, pero Joaquín, como está enojado con Idelcita, no le quiere dar para los alimentos, y él muy bien sabe que la única fuente de ingresos es él. Entonces él la comienza a limitar, no le quiere dar para los alimentos a Idelcita. Entonces ahí prácticamente él está evadiendo su obligación alimentaria, y ahí nos encontramos también en un claro ejemplo de violencia económica. Ahora, ya conociendo los tipos de violencia, con los ejemplos mencionados, ¿qué hacer cuando nos encontramos en un caso de violencia familiar? Pues nosotros podemos acudir, puede ser a la comisaría, al Poder Judicial o al Ministerio Público, a interponer una denuncia. Puede ser de manera verbal o escrita, y no es necesario presentar ningún informe psicológico, o de repente llevar a un abogado, o de repente necesitamos la firma de un abogado. No, eso no es imprescindible, o sea, no es importante, uno lo puede hacer. Aparte, no es necesario que uno de repente, si la golpean, mostrar las huellas, ¿no?, del maltrato que se le ha ocasionado. No, eso no es necesario. Y también es necesario saber de que si un niño, una niña o un adolescente va a interponer una denuncia, la entidad que lo recepciona, que ya puede ser la comisaría, el Poder Judicial o el Ministerio Público, está en la obligación de aceptar esa denuncia. ¿Por qué? Porque a ellos se les da la capacidad procesal para poder interponer ese tipo de denuncias. Asimismo, ellos tienen que asegurarse la protección, garantizar la seguridad de ese niño o ese adolescente hasta que se dicte la medida de protección. Asimismo, al recibir la denuncia no se debe hacer alusión a la vida íntima de la víctima, o la conducta, o a la apariencia, o en este caso de repente a su orientación sexual. Está prohibido los juicios de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a poner, me voy a interponer mi denuncia, no me pueden decir que yo soy la culpable, que por qué me voy a dejar, o de repente que es mi culpa de que me maltraten. Eso no debemos permitir. Asimismo, supongamos que yo soy quechohablante, como acá en Lambayeque tenemos lo que es Cañar y Sincahuasi, que son quechohablantes. Supongamos que también se encuentran ante una situación de violencia familiar. Entonces ellos, como no hablan castellano, se pueden acercar a cualquier órgano que les he mencionado, y entonces esa entidad debe facilitarse un traductor para poder manifestar, entenderlos qué es lo que quieren interponer su denuncia, ¿no? Y es importante saber que todo trámite es gratuito. Asimismo, uno no necesita tener su documento de identidad. Claro que es importante luego para los actos procesales, pero el momento de que uno va a poner la denuncia no es necesario de que presentes tu DNI. O de repente de que el policía te diga, no puedes interponer la denuncia porque no has traído tu DNI. Eso no. Ellos están en la obligación de aceptar tu denuncia. ¿Y quiénes pueden denunciar?
Pueden denunciar la persona agraviada, la Defensoría del Pueblo, cualquier persona que conozca un hecho de violencia. Asimismo, tienen especial deber denunciar los profesores, los que se encuentran en el sector de educación y asimismo los del sector salud, enfermeros, médicos, ya que ellos están en contacto. Por ejemplo, si una víctima va de repente golpeada el rostro, entonces ellos están en el deber de poder denunciar eso. Y es importante saber que mujeres, hermanas, ustedes no están solas. Hoy en día se han implementado muchos mecanismos de protección. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la línea 100. Uno puede puede pedir una orientación, tanto psicológica o de repente realizar un tipo de denuncia. Asimismo, también tenemos los centros de emergencia mujer, que todo es gratuito y uno tiene hay un equipo multisectorial que te brinda toda la ayuda que uno necesita. Asimismo, también encontramos el chat 100, que se cuenta con un psicólogo para que uno pueda indagar, preguntar, porque siempre es bueno a veces saber con qué tipo de persona uno se relaciona y sobre todo si es que estamos afrontando o somos víctimas de violencia familiar. Lo importante es no quedarse calladas, actuar ante hechos así. Muchas gracias.